Las 4 lunas de la Tierra. La insólita teoría de Hans Hörbiger. ¿Qué pasaría si te dijera que nuestro planeta ha tenido no una, sino 4 lunas, y que todas cayeron a la Tierra una tras otra, provocando catástrofes que moldearon la historia de la humanidad? Esta es la asombrosa y polémica teoría del ingeniero austriaco Hans Hörbiger. Una idea que fue aplaudida por el Tercer Reich, pero rechazada por la ciencia. Hoy te contamos la historia de la teoría del hielo cósmico, una advertencia sobre cómo la pseudociencia puede seducir y corromper. Hans Hörbiger fue un ingeniero e inventor austríaco de origen vienés con raíces en el Tirol, nacido en 1860. Aunque desarrolló válvulas para sistemas hidráulicos que aún se usan hoy, su fama se disparó por otra razón. En 1994, Hans Hörbiger, un ingeniero sin formación formal en astronomía, miró la luna y tuvo una revelación. Su teoría cosmológica, conocida como la cosmogonía glacial o Welteislehre en alemán, la doctrina del hielo mundial. Afirmó que el universo no estaba compuesto de gases o materia caliente, sino de hielo. Básicamente sostenía que en 1900 y algún punto distante del pasado de nuestra galaxia había existido un gigantesco supersol, millones de veces el tamaño del nuestro, junto al cual había orbitado un planeta masivo, cubierto por capas de hielo de cientos de kilómetros de menos espesor. Eventualmente, este planeta de hielo cayó en el supersol, se derritió y se transformó en chorros de vapor supercargado que hizo explotar la estrella, arrojando rocas y fuego que finalmente se asentaron para convertirse en el Sol, los planetas y las lunas del sistema solar actual. Grandes nubes de oxígeno también fueron liberadas por la explosión y reaccionaron con capas delgadas de gases de hidrógeno que ya había en el espacio, creando masas de agua espacial que por el frío pronto se congelaron en el gigantesco anillo de icebergs interestelares. A veces, dijo Hörbiger, uno de estos bloques de hielo se separaba y flotaba. Atraído por el campo gravitacional de nuestro Sol, caía en él y creaba las manchas solares, que son cubos de hielo colosales derritiéndose. El Sol, según él, no era una bola de fuego, sino una esfera gaseosa que arde solo en su superficie. La Tierra, decía Hörbiger, ha tenido 4 lunas. Según él, cada luna provocó un cataclismo global al impactar o desintegrarse cerca de la Tierra, generando inundaciones globales, glaciaciones, extinciones masivas y nuevas eras geológicas. Primera luna. Se destruyó cuando la Tierra aún era joven. Segunda luna. Marcó el inicio de los océanos. Tercera luna. Su caída coincidió con el fin de la Atlántida. Cuarta luna. Es la actual, capturada más recientemente. Y así, según él, la historia humana es cíclica, determinada por estos cataclismos lunares. Aunque no tenía estudios científicos, Hörbiger defendió su teoría con fervor. Publicó libros, organizó conferencias y fundó la Welteislehre, o doctrina del hielo mundial. Su narrativa, dramática y apocalíptica, capturó la imaginación popular, especialmente en Austria y Alemania, entre 1920 y 1930. ¿Por qué? Porque su teoría era simple, mítica y nacionalista. Hörbiger aseguraba que las élites científicas estaban ocultando la verdad, algo que muchos estaban dispuestos a creer tras la Primera Guerra Mundial. Hörbiger rechazaba los telescopios, los cálculos matemáticos tradicionales y las teorías de Newton. Decía que la intuición y la visión directa eran más poderosas que los números. La comunidad científica, sin embargo, no tardó en rechazar su teoría. No existía evidencia astronómica que confirmara las colisiones lunares. Las leyes de la gravitación y termodinámica contradecían toda su visión.
Además, las pruebas observacionales lo desmentían una y otra vez. Astrónomos de renombre declararon su obra como pseudociencia sin base empírica. Pero esto no detuvo a Hörbiger, ni a quienes lo apoyaron. Durante el ascenso del nazismo, la teoría del hielo cósmico resurgió con fuerza. ¿Por qué? Porque los nazis vieron en ella una alternativa aria a la ciencia judía y occidental. Heinrich Himmler, líder de las SS, fue un ferviente creyente. La teoría se incorporó a la propaganda nazi y científicos que la cuestionaban eran silenciados o perseguidos. En ese contexto, la pseudociencia se convirtió en ideología oficial y se utilizó para justificar ideas raciales y revisionistas. Una teoría sin fundamento se transformó en herramienta de poder. Tras la caída del Tercer Reich, la teoría fue abandonada, pero su eco persistió en la cultura popular. Desde novelas de ciencia ficción hasta cómics y videojuegos, la idea de lunas caídas, ciclos cósmicos y catástrofes cíclicas siguió inspirando historias. Hoy, la teoría de Hörbiger es un símbolo de cómo las ideas extravagantes pueden capturar la imaginación, incluso si son científicamente absurdas. Pero es totalmente absurda la idea de lunas anteriores. Hoy sabemos que los satélites pueden colisionar, ser expulsados de órbita o ser absorbidos. La luna actual pudo formarse tras una colisión colosal entre la Tierra y un objeto del tamaño de Marte. Además, hay leyendas antiguas de los mayas, sumerios e incluso indígenas norteamericanos que hablan de cielos diferentes, lunas perdidas o cataclismos cósmicos. Podría haber algo de verdad poética en las ideas de Hörbiger. La historia de Hans Hörbiger es fascinante, pero también una advertencia. Una idea sin base científica, cuando se combina con fanatismo y poder político, puede tener consecuencias peligrosas. El pensamiento crítico, el método científico y el escepticismo son esenciales para no caer en el error. La teoría de Hörbiger no sobrevivió al rigor científico, pero su legado perdura en los rincones más curiosos de la historia. Ha inspirado novelas de ciencia ficción, cómics y hasta videojuegos. Y sobre todo, nos recuerda que a veces las ideas más extravagantes son las que provocan las mejores preguntas. Antes de creer en cualquier teoría que desafía la ciencia establecida, pregúntate, ¿está respaldada por evidencia? ¿Ha sido revisada por expertos? ¿O solo es una historia seductora que busca manipular? ¿Crees que la Tierra tuvo otras lunas antes de esta? ¿O que Hörbiger solo fue un soñador sin base? Sea cual sea tu respuesta, nunca dejes de mirar al cielo con curiosidad. Si te interesan más historias como esta, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video, porque conocer la historia de la ciencia es también aprender a protegerla